alcaldesa de Miranda, Aitana, vicepresidente de la Diputación, Borja, concejales, Monse, Sergio, Pedro, amigos. En primer lugar, me gustaría, en nombre de la Fundación Cantera, agradecer a Pedro García Cuartango la amabilidad que ha tenido de atender la invitación con la que se da comienzo a la programación de las actividades culturales que va a realizar la Fundación a lo largo de este año, del año 2022, y que mañana, que es el día en que falleció, el aniversario del fallecimiento del profesor Cantera, va a continuar haciendo alguna celebración, como son una ofrenda floral y un oficio religioso en el antiguo cementerio de Miranda. Agradecimiento que quiero hacer extensivo al Ayuntamiento de Miranda por ceder a la Fundación una casa, la Casa de la Cultura, porque creo que no hay mejor escenario para que pueda disertar, para que pueda ofrecer su conferencia Pedro García Cuartango, que sin ninguna duda es un intelectual, una persona de la cultura y una persona de la cultura con mayúsculas. Cuando se va a presentar a alguien, a mí personalmente, y hago una confesión, no me gusta presentar la trayectoria profesional, porque al final la trayectoria profesional son los cargos, ocupaciones que hemos tenido a partir del conocimiento que tenemos, ¿no? Pero en este caso yo creo que es necesario para conocer el perfil y la figura de Pedro, porque nos va a dar ya muchas notas de su carácter y de su hacer académico, científico, periodístico, que es su ocupación principal. Es un joven que hace ciencias de la información, creo que la Universidad Complutense, y pronto comienza a trabajar, si no me fallan los datos, en Radio Nacional de Cáceres en 1977, pero pronto inicia una actividad que a mí me llamó poderosamente la atención, porque no lo conocía y no había dado su personalidad. Empieza a trabajar en el año 1979 y luego ocupa la dirección, en la dirección del Seminario de Actualidad Electrónica. Y, claro, estamos en 1979. Esto indica que Pedro se adelantaba a su tiempo, porque era el primer semanario de electrónica e informática, estamos hablando del año 79, el año posterior a la aprobación de la Constitución del 78, en el que ya se avanza su tiempo y está dirigiendo un seminario electrónico. Se incorpora estamos hablando de electrónica, de informática, se incorpora en 1986, me puede corregir, al periódico Cinco Días, las páginas Salmón que empezaban a asomar y a tener importancia, la prensa económica, me vais a perdonar, estos son los problemas del directo. Se aproxima a la prensa económica y llega a dirigir el semanario Cinco Días, es decir, estamos hablando de que también nos está indicando que tiene conocimientos informáticos, que tiene conocimientos económicos. Posteriormente, en el año 1987, forma parte de aquel grupo de periodistas entusiastas que fundan un semanario como era El Globo, y aunque fue un semanario que tuvo una vida efímera, pero nos está indicando también otro rasgo de su personalidad, el carácter emprendedor, innovador, abierto a las nuevas iniciativas, que creo que es muy significativo. En 1988 se incorpora al Diario 16, del que fue redactor jefe, hasta que en 1990 se embarca con otro grupo de cualificados y famosos periodistas, que no voy a citar en estos momentos porque no es el objeto, en la fundación de otro diario, que es el Diario El Sol. Y en el Diario El Sol, que también tuvo una vida efímera, pero sin embargo, él muy pronto ficha uno de los grandes medios nacionales como es El Mundo, del que en el año 92 pasa a ser redactor jefe, luego en el año 2000 pasa a tener la subdirección y es responsable de opinión, posteriormente en 2014 pasa a ser adjunto a la dirección y se responsabiliza del suplemento cultural. Hemos hablado de informática, hemos hablado de economía, estamos hablando ahora de cultura, se responsabiliza del suplemento cultural, y los años 2016 y 2017 está en lo que es, yo creo, una culminación también de una brillantísima carrera como periodista, como es la dirección del diario El Mundo.
Y a partir de 2017, él continúa como columnista de ABC. Todo esto lo ha aderezado con otros muchos elementos. Ha sido secretario de la Asociación de Periodistas Económicos, ha dado clase también en el mundo de la universidad. Por lo tanto, ha llevado una vida profesional intensísima. Yo creo, y si no me corriges, Pedro, que levanta un poco del pie del acelerador del día a día de la vida profesional para ganar, perdemos parte del análisis, del diagnóstico diario de un periodista, para ganar un autor que nos ha deleitado, personalmente considero, con 4 monografías excepcionales. La primera, en la que yo me confieso un verdadero fan, es decir, era Las vidas paralelas, aquellas publicaciones que hacía en El Mundo, en el que cogía un personaje contemporáneo y lo analizaba y contrastaba con personajes históricos, principalmente muchos traídos del mundo de la filosofía, del cual es un gran conocedor. Posteriormente, en el 2018, yo diría lo que cuesta escribir un libro cuando uno se encuentra con el folio en blanco, pero a Pedro le cuesta relativamente poco, porque ya en el año 2018 nos regala un libro visto y oído, en el que hace una recopilación. Es un libro sobre cine, sobre literatura, visto y oído, y sobre música también, que bueno, pues es una síntesis cultural de máximo interés que yo animo a que se pueda leer. Pero no solamente trata la cultura, sino que en el 2019, a mí personalmente, que soy un enamorado de los ensayos, nos sorprende con un ensayo, con una gran reflexión sobre algo que es una realidad. El mundo que se acaba, el del periódico diario, el de la cultura del siglo XX y el mundo que viene. El mundo que viene, el mundo de Internet, el mundo de la digitalización, porque Pedro es muy consciente que no estamos en una era de cambio, sino estamos en un cambio de era, la era digital, que lo ha transformado y lo está transformando todo. Y reflexiona desde el punto de vista del pensamiento, de los medios de comunicación, de la prensa, el papel de la prensa, etc. Y ya por último, es por si tuviéramos poco, para hacernos una cuenta del bagaje intelectual que tiene Pedro, su última obra del 2021 es Anatomía de la traición, que es un libro de espionaje, pero es que es una gran biografía de los grandes espías del siglo XX, es decir, un retrato de muchos hombres, de muchas mujeres que por razones económicas, de poder, de sexo, de cualquier otra circunstancia, han llegado a traicionar a sus países e incluso a sus propias convicciones. Si yo todo esto que he dicho, y que me parecía que era necesario decirlo para poner en dimensión realmente a quien estoy presentando, ahora que estamos en la época del Big Data, del análisis inteligente de datos, lo pusiéramos en una máquina y nos diría, bueno, personalmente, ¿qué es? Pues yo diría que saldría, sin ninguna duda, que es una persona emprendedora, innovadora, creativa, dinamizadora social y culturalmente, transgresora, porque hay que transgredir para emprender sin ningún miedo al cambio. Por lo tanto, son unas notas, unas actitudes, unos valores personales que adornan toda su trayectoria personal y su obra. Pero si a esta máquina de Big Data le dijéramos que intelectualmente, ¿qué es lo que diría? Yo creo que se sentiría desconcertado, porque diría que es un hombre del Renacimiento. Y es un hombre del Renacimiento porque es un intelectual. Él será humilde en todo lo que hace, pero es un erudito. Es un polímata con conocimientos en los campos de la ciencia, de las artes, de las humanidades, porque, como he ido desglosando, podemos hablar con él de dirección y gestión de proyectos, ha dirigido un gran medio de comunicación, podemos hablar de economía, ha llevado un periódico con la página de Salmón, informática, de literatura, de filosofía, de música, en definitiva, del mundo de la cultura y de la ciencia. Y bueno, pues a veces cuando lo que tenemos las cosas próximas, pues no las valoramos, pero yo diría que en estos momentos Pedro es una de las figuras míticas, sin ninguna duda, del periodismo español, tremendamente respetado por absolutamente todos los profesionales. Hoy puedo contar una anécdota que hablaba con un periodista de Madrid y le decía que no nos podemos ver esta tarde porque iba a pasar por Burgos y le he dicho que venía a presentar a Pedro y me dice, si lo llevas adelante su vida ahí porque le admiro. Esta ha sido una expresión de un periodista hoy de Madrid. Y yo creo que además de todo esto, y tan importante, no digo más importante porque su obra es muy importante, tan importante, todo el mundo habla excepcionalmente de su humildad,
de su capacidad de coordinar los equipos, etc. Por lo tanto, yo creo que es un mirandés del que todos los mirandeses nos sentimos muy, muy orgullosos, ¿no? Y si me permiten, porque me parecía que era obligatorio, no quería hacer ninguna cita, porque él sus artículos nunca, no solo informaban, sino que hacían analítica y enseñaban, ¿no? Yo creo que tiene un poco alma de maestro también, ¿no? Pero decía Santiago Ramón y Cajal que al carro de la cultura española, le faltaba la rueda de la ciencia, ¿no? Porque la parte científica estaba parecida reñida con la cultura. No ha sido el caso de Pedro, que si Santiago Ramón y Cajal levantara la cabeza diría que Pedro ha sido uno de los intelectuales que ha puesto ruedas al carro de la cultura. Por lo tanto, Pedro, muchas gracias por tu obra, muchas gracias por tu testimonio, que es muy importante, y muchas gracias porque, firmando muchos de tus artículos, lo has hecho por ser un gran embajador de Miranda. Muchas gracias por todo y tienes la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes, alcaldesa, autoridades, familia, amigos y amigas. Este es un escenario para mí casi familiar. Una de las cosas que más felices me hacen es venir a Miranda. Aquí pasé mis primeros años de vida, aquí fui a la escuela, aquí tuve una juventud, una infancia, porque realmente me fui a los 11 años, una infancia feliz. Yo recuerdo bañándome en el río, jugando aquí al fútbol, en la campa que había donde están ahora los juzgados. La verdad es que Miranda me trae muchos recuerdos y yo realmente no me jacto de nada, porque creo que no hay motivo para jactarse de nada en la vida, pero sí me jacto de ser de Miranda, de ser de Miranda de muchas generaciones, mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos. Yo he pasado toda mi vida trabajando en los periódicos, en la prensa de papel. Empecé ya a trabajar en el año 74, a colaborar con un periódico de Burgos, que se llamaba La Voz de Castilla. Era un periódico de la cadena del Movimiento. Y me fui luego a Madrid. Anteriormente, en el año 72, empecé a estudiar periodismo, y de hecho acabé en el 77, y desde entonces prácticamente he ejercido esta profesión, que me ha dado muchas satisfacciones. Yo siempre he sido feliz trabajando. Algún amigo, hablando del trabajo, de cómo uno se gana la vida, yo le decía, yo nunca he ido a trabajar a disgusto, siempre he ido con ilusión, porque el hacer un periódico siempre me ha hecho feliz, siempre me ha gustado mucho. Entonces el tema que hemos pactado con la Fundación Cantera, a la que agradezco mucho su invitación, es el papel del periodismo en la consolidación de la democracia. Es un tema muy amplio, podríamos estar hablando horas, pero bueno, yo voy a lanzar solamente algunas ideas y voy a procurar no extenderme demasiado, porque me gustaría también que hubiera un coloquio, que vosotros, os tuteo por la familiaridad de ser de Miranda, también pudierais hablar, dar vuestra opinión y preguntar lo que queráis. Decía Thomas Jefferson, que fue el tercer presidente de Estados Unidos, impulsor y cerebro de la Declaración de Independencia, decía una frase que es un clásico, decía: prefiero periódicos sin gobierno que gobiernos sin periódicos. Yo creo que es una frase que revela muy bien el papel de la prensa, la importancia de la prensa en la democracia. Estoy de acuerdo con Jefferson, no puede haber democracia si no hay periódicos, si no hay pluralidad informativa. Los periódicos han tenido dos funciones tradicionales. La primera es la de informar, la de contar lo que pasa, la de intentar contar la verdad. Y la segunda es vigilar al poder, porque el poder siempre tiende a expandirse. Decía una cita clásica de Lord Acton: el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Por lo tanto, la prensa ha tenido tradicionalmente una misión de vigilancia del poder. Ya Montesquieu hablaba de la división de poderes que todos conocéis: el poder ejecutivo, el gobierno, el parlamento y el poder judicial. La prensa ha sido, yo creo, sin exagerar,
el cuarto poder a lo largo del siglo XX. Creo que ya no lo es, pero durante el siglo XX sí que ha sido el cuarto poder. La historia de la prensa, sin conocer la historia de la prensa no se podría entender lo que ha sucedido en la democracia en Europa y en Estados Unidos. La prensa ha jugado, yo creo, un papel esencial en la defensa de la libertad, en la pluralidad, etc. Realmente, si miramos la cabeza hacia atrás, vemos dos escenarios muy distintos: lo que ha sido la prensa en las democracias liberales, parlamentarias, y lo que ha sido en las dictaduras. En las dictaduras no existe libertad de prensa, no existía en la época de Franco, hasta el año 75 en España no existía, existía censura y existía una intervención del Estado en los medios. En los países del bloque comunista, la Unión Soviética, pues evidentemente tampoco existía libertad. El famoso periódico Pravda pues era un periódico que se hacía desde el poder y que era un órgano de expresión de las autoridades soviéticas, no era realmente un periódico. Aquí en Europa y en Estados Unidos la prensa ha jugado un papel esencial en la denuncia de la corrupción y de los excesos del poder. Por ejemplo, los papeles del Pentágono. En el año 71, cuando el New York Times publicó los papeles McNamara, que era un informe que había elaborado Robert McNamara, el secretario de Defensa de Kennedy, sobre los abusos, las violaciones de derechos que había cometido el ejército de Estados Unidos en Vietnam. Era un documento altamente clasificado, pero que finalmente fue filtrado a la prensa. Ya sabéis que hubo una batalla judicial muy importante. Nixon, que entonces era presidente, intentó impedir su publicación y al final el Supremo, en una sentencia histórica, decidió que esos papeles eran de interés público y que la prensa tenía derecho a publicarlos. Fue una batalla política y judicial terrible, pero el New York Times y el Washington Post salieron triunfadores. Eso se repitió poco tiempo después en el caso Watergate, cuando Nixon también intentó impedir la investigación de los periodistas del Washington Post, de Woodward y Bernstein. Estos dos periodistas empezaron a publicar que el Partido Demócrata había sido objeto de espionaje del Partido Republicano, que se había financiado ilegalmente, que habían montado campañas de difamación contra los candidatos demócratas, todo una especie de no sé cuál es la palabra, era una especie de iceberg oculto en el que afloraban abusos del poder, corrupción, etc. Nixon tuvo que dimitir. En agosto del 74 tuvo que presentar su dimisión para evitar el impeachment, que prácticamente estaba decidido por el Congreso. Nixon cayó por la labor de la prensa. Aquí en España también ha habido muchos casos en los que los periódicos, especialmente El Mundo, ha denunciado los abusos del poder y la corrupción. Por ejemplo, pues, el caso Ibercor, a principios de los 90, en el que se demostró que el gobernador del Banco de España había vendido acciones con información privilegiada y que tenía dinero en paraísos fiscales, que por lo tanto había eludido el pago de impuestos. Mariano Rubio fue procesado y tuvo que dimitir. El caso, por ejemplo, de los GAL, ¿no? de la guerra sucia contra ETA. Eso supuso, yo creo, una página brillante del Mundo. Yo estoy muy orgulloso de haber formado parte de esa investigación, en la que quedó en evidencia, por una sentencia también del Supremo, de que los GAL eran una creación del Ministerio del Interior. Las famosas escuchas del CSIC. El CSIC, que era como se llamaban entonces los servicios secretos, lo que ahora es el CNI, había espiado a políticos, empresarios, periodistas, jueces. Fue un gran escándalo, a resultas del cual tuvo que dimitir el vicepresidente del gobierno, Narcís Serra, tuvo que dimitir el ministro de Defensa, García Vargas, y tuvo que dimitir Alonso Manglano, que era el director del CSIC. En todos estos casos hubo una investigación judicial que castigó a los culpables. Es muy importante la independencia judicial. Ahora hay una polémica sobre
el Consejo General del Poder Judicial, cuyos nombramientos tendrían que haberse realizado hace 4 años. Pero no voy a entrar en eso, pero en España la justicia es cierto que ha estado politizada, tanto en la época en que gobernaba el PP como cuando ha gobernado el PSOE. Ha habido una politización de la justicia. Yo creo que la politización de la justicia y la dependencia de la prensa del poder político son lacras para una democracia. No obstante, España es un país democrático, hay pluralidad, hay libertad de información, y eso es sumamente importante, porque a veces los periodistas criticamos mucho al poder, pero hay que reconocer que España es un país donde la libertad de información y de expresión ha alcanzado cotas muy elevadas, y donde la prensa ha cumplido con su trabajo, yo creo que de manera bastante notable, hasta hace muy poco tiempo, que la prensa estaba en una crisis de la que luego hablaré. Como decía, en el franquismo, hasta el año 66, existió la censura previa. Los periódicos tenían que ser entregados a un censor que los supervisaba. La ley de Fraga del 66 eliminó la censura, pero el gobierno tenía la facultad legal de secuestrar a los periódicos. Recordar, por ejemplo, que el periódico Informaciones fue secuestrado, Triunfo fue secuestrado 4 meses, a raíz de lo cual desapareció, y luego el periódico Madrid fue cerrado por un editorial en el que le decían a Franco, creo que fue el año 67 o 68, en ese editorial le decían a Franco elegantemente que se retirara, que dimitiera, poniéndole como ejemplo a De Gaulle. El periódico fue cerrado, estaba en Madrid, donde estaba la Plaza de Olavide, y fue dinamitado, o sea, desapareció literalmente. Eso revela pues, que los periodistas y los periódicos independientes siempre corren un mayor riesgo, sobre todo en las dictaduras, que tienen los medios legales y el poder para acabar con ellos. Pero bueno, llegó la Constitución del 78, la Constitución fue un cambio muy importante, que consagró la libertad de expresión y de prensa, y os quiero leer simplemente lo que dice el artículo 20, no voy a... simplemente quiero leerlo, ¿no? El artículo 20 habla del derecho a expresar libremente los pensamientos, las ideas y las opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio. Y luego habla de la libertad de creación literaria, artística, científica, etc. Desde el año 78, evidentemente, España ha gozado de una enorme libertad de prensa y han surgido nuevos medios, como por ejemplo El País y El Mundo. El País salió en el año 76 y El Mundo en el año 89. No obstante, también en la época de Franco había periódicos muy combativos, como el periódico Informaciones o como la revista Cambio 16. Cambio 16 salió a principios de los años 70 y llegó a vender 1 millón de ejemplares. Era una revista muy influyente, con mucha información crítica para el régimen, y yo creo que contribuyó mucho al final del franquismo. Luego surgieron ya periódicos como El País y El Mundo. Y durante esa época, durante los años 80 y 90, yo creo que la prensa en España ha vivido una especie de edad de oro del periodismo. Los periódicos han tenido mucha influencia, han sido muy rentables y yo creo que han contribuido mucho también a la consolidación de la democracia. Otra de las cuestiones que quería tocar, pero la voy a obviar para cortar mi intervención, porque yo creo que es muy interesante que luego haya un debate abierto, el profundo cambio tecnológico. Yo empecé a trabajar en el año 74 en La Voz de Castilla, cuando existía la linotipia. La linotipia era una máquina que tenía un depósito de plomo hirviendo, con el cual se fundían los tipos, cada letra, digamos, un tipo, que se insertaban en una página, se hacía una plancha y luego se imprimía. Así se imprimían los periódicos en el año 74. Es decir, que daros cuenta del cambio tecnológico que ha sufrido la prensa. Luego vino el fotograbado, luego vino la introducción de los ordenadores en las redacciones, y luego posteriormente pues internet, los teléfonos móviles, etcétera, las redes sociales. Las redes sociales están jugando un papel muy importante en estos momentos en el panorama informativo español.
Yo soy bastante crítico con las redes porque creo que es muy difícil distinguir lo verdadero de lo falso y además son medios que son muy proclives a la difamación. Creo que es cierto que vivimos en la era de la posverdad y de las fake news y también que la prensa en cierta forma se ha contaminado por el espectáculo, se ha contaminado por el relato y en cierta manera está atravesando una crisis de credibilidad. Yo creo que la caída que ha habido de las ventas de los periódicos, tanto en los kioscos como la prensa de papel, y también el fuerte descenso de la publicidad, han provocado pues, que los periódicos tengan menos medios periodistas, estén peor pagados, y eso ha redundado en una pérdida de calidad del producto. Esto yo creo que es un gran problema. La verdad que las cifras son devastadoras. En los periódicos han perdido en 20 años, situándonos pues, a principios de este siglo, en el año 2000, las ventas de los periódicos han caído casi un 80%. Un periódico como El Mundo, que llegó a vender tener una difusión de 330.000 ejemplares en el año 2006, ahora tiene 38.000. Daos cuenta de la magnitud de la caída. Caída semejante a la que han tenido el país o ABC. Por lo tanto, los periódicos, sea por el impacto de las nuevas tecnologías, sea por el cambio de hábitos de lectura, sea porque han perdido credibilidad, están atravesando una profunda crisis. Y yo creo que eso es malo para cualquier democracia. Los periódicos yo creo que se tienen que reinventar. Pero es verdad que los periódicos que antes tenían el monopolio de la intermediación con el público, si una persona, si vosotros queréis informaros hasta hace 15 años de lo que estaba pasando, teníais que comprar el periódico y leerlo. Y eso ya no sucede. Han cambiado totalmente los hábitos de lectura. Ahora mucha gente ya no compra un periódico, lee los medios a través de internet y no lee un solo periódico. Entra a leer las informaciones que le interesa y accede a distintos medios. Ahora, es verdad que los grandes periódicos en España todos han optado desde hace 2 o 3 años por fórmulas de pago y hay que hacerse suscriptor para poder acceder a los contenidos. No hay otra solución, aunque no sea agradable ni deseable, pero los periódicos tienen que encontrar nuevas fuentes de financiación si quieren sobrevivir. Lo que sí que se puede ver, echando una vista al pasado, es que ha habido en España un proceso de concentración de la propiedad de los medios de comunicación. En la transición había muchísimos periódicos, llegó a haber en España no sé si 130 o 140 periódicos, que eran además empresas de pequeños propietarios y había editores de prensa. Ese panorama ha ido cambiando poco a poco. Se han creado grandes grupos periodísticos, pues como por ejemplo Prisa, Vocento, el grupo de prensa ibérica, que es un grupo de prensa regional. Se ha concentrado la propiedad y evidentemente ha disminuido mucho la pluralidad. Esto es especialmente evidente en el sector de la televisión. En el sector de la televisión, aunque Televisión Española era un monopolio hasta después de la muerte de Franco, en realidad hasta finales de los años 70, pero ahora el mercado, más del 80% del mercado se lo reparten 2 empresas. En Mediaset, que tiene Telecinco y La 4, y A3 Media, que controla Antena 3 y La Sexta. Estas 2 empresas tienen más del 80% del mercado de la publicidad, lo cual es totalmente atípico en una democracia. En Estados Unidos no sería posible porque hay leyes antimonopolio que impiden esas situaciones. Y en Europa, en muy pocos sitios, yo creo que en ningún país de Europa hay una concentración de poder tal en 2 cadenas de televisión. Yo creo que una de las cuestiones pendientes en la democracia en España es una ley antimonopolio en los medios de comunicación, especialmente en el sector de la televisión. Este es un tema tabú, que no lo veréis nunca a nadie, pero que realmente yo creo que es un requisito esencial para que exista una mayor pluralidad en el sector. Toda concentración de poder es muy peligrosa y
La calidad de una democracia se mide también en función de la pluralidad de los medios. En España, ahora mismo pues, estamos en una especie de encrucijada porque no sabemos muy bien a dónde va la prensa y cuál va a ser el nuevo modelo. Ni siquiera las empresas periodísticas lo tienen claro. Pero es verdad que la prensa está sometida a un gran cambio tecnológico, que hay nuevas pautas culturales, que están cambiando los hábitos de lectura, que la realidad es mucho más volátil que hace varias décadas, y luego también estamos viendo la emergencia de los populismos, de partidos populistas, y también la fuerza de los nacionalismos, sobre todo en Cataluña. Y ha habido un profundo cambio sociológico y político en este país, y yo creo que la prensa tiene que reubicarse, tiene que reinventarse. Esto me parece esencial. La prensa tiene que buscar nuevas formas, una oferta que vuelva a atraer lectores, a tener una presencia en el debate político, porque la prensa hoy prácticamente no cuenta. Yo siempre digo que conocí una época en que una información del mundo podía derribar un gobierno, un ministro. Ahora lo que publica la prensa es absolutamente irrelevante. No tiene influencia ni tiene poder. Hay, yo creo, también una especie de escepticismo de falta de credibilidad de los medios y también un cierto pasotismo, una cierta pasividad que yo creo que es muy evidente en la sociedad española. No sé, tengo por aquí otros temas que os quería comentar, pero voy a cortar mi intervención, voy a daros la palabra para que preguntéis y para que podáis dar vuestra opinión. A ver quién se anima. A mí me gustaría escucharos también y escuchar vuestra opinión sobre la situación de los medios de comunicación. Sí, querida, muchas gracias por tu intervención. A los dos, a Alberto, es un brillante. Y quería preguntarte que yo recuerdo cuando era joven, en España solo había 2 canales de televisión, la primera cadena y la segunda. Y sin embargo, en la segunda, todas las semanas veíamos un debate, ¿te acuerdas? La clave, Balbín, con su película, y un debate, pues no sé si más o menos acertado, pero lo había. Y luego también había, que todas las semanas, me parece que eran los viernes, una obra de teatro, la segunda cadena. Bueno, entonces mi pregunta es... Estudio 1, sí. Estudio 1. Efectivamente, con muchas obras de teatro de muchos autores españoles, que ahora ya no se ven. Entonces mi pregunta es si los medios de comunicación actuales, fundamentalmente las televisiones, les interesa más que la opinión, más que la profundidad, les interesa el asunto económico. Y se han dejado llevar por una serie, un clientelismo, generalmente en una juventud, pues que yo la veo muy poco preparada y muy poco exigente, porque no demanda ese tipo de espectáculos, si quieres, culturales que nosotros teníamos siendo jóvenes. Entonces, mi pregunta es, ¿qué falla? ¿Los medios de comunicación porque buscan ganar dinero o realmente falla la sociedad, que es muy poco demandante con una cultura? La verdad que es muy buena pregunta, es difícil responder. Lo cierto es que ha habido un evidente cambio de costumbres, de pautas culturales, y eso ha influido junto al cambio tecnológico en los medios. Es verdad lo que has dicho. Ha habido un deterioro en la calidad de los medios. Yo creo que hoy la información se ha convertido en un espectáculo. Existe una especie de obsesión por el entretenimiento y no hay más que poner las cadenas de televisión por las tardes para ver qué tipo de programas hay. Es una paradoja que en la televisión franquista hubiera programas como Estudio 1, en que podías ver una obra de Shakespeare o una obra de Ibsen, con actores magníficos, con una puesta en escena muy cuidada. Efectivamente, yo recuerdo La Clave, la época de la transición, que era un programa de debate en el que participaban catedráticos, expertos que a veces venían de otros países. Y ahora, los debates a los que vamos los periodistas, y yo voy a los debates,
tienen un nivel muy bajo. Es decir, se convierten a veces en una especie de jaula de grillos, donde se opina en función de la adscripción política. Y además eso lo fomentan las cadenas, porque son programas baratos que tienen una audiencia relativamente alta. El hecho es que efectivamente los medios de comunicación, en vez de informar y formar, se han convertido en una especie de circo en el que lo que se busca es el entretenimiento. Eso está provocando claramente un descrédito de la prensa, de los medios de comunicación, que cada vez están más metidos en las batallas políticas y en ese espectáculo que a mí me parece deplorable. Las causas de todo eso, pues es muy difícil. Yo creo que es una combinación de factores. O sea, no cabe ninguna duda que han cambiado los hábitos del espectador. Ya ni siquiera la gente ve la televisión generalista, ahora la gente ve el HBO, ve programas de pago, la gente joven ve la televisión por los teléfonos móviles. O sea, ha habido un cambio importante a nivel cultural, pero ese cambio yo creo que los medios de comunicación se han obsesionado por las audiencias, por los clics. En las redacciones de los periódicos hay un marcador, se llama Charbit, que mide los accesos en tiempo real. Entonces los periódicos están obsesionados por el Charbit, por los accesos, por los pinchazos, y cada vez más se han descapitalizado, cada vez hay menos periodistas, peor pagados, menos motivados. Entonces estamos en una situación inquietante. O sea, el periodismo está atravesando una enorme crisis. Yo creo que saldrá de ella y el periodismo será capaz de reinventarse, pero efectivamente yo ahora soy muy pesimista por la experiencia profesional que veo, en la que, como tú decías, pues es que da la impresión de que los periódicos lo único que buscan son audiencias, eso, pinchazos y fabricar un relato para manipular a los espectadores en función de intereses o de ideas políticas. Una pregunta, hilo, es que cómo es posible porque ocurre, ¿no?, que un mismo grupo accionarial tenga dos cadenas que vamos a decir son opuestas. No distingo mucho, ¿no? Sí. Igual no me lo puedes ni contestar, pero... No, sí, te lo contesto, vamos, yo tengo libertad para decir lo que me dé la gana, eso siempre lo he tenido y no voy a ocultar nunca mi opinión. Ya he dicho lo de la ley antimonopolio, que lo dije en una entrevista en español y bueno, pues se enfadaron mucho y además titulaban con eso. Mira, o sea, efectivamente está muy bien visto lo que dices, o sea, estás hablando de A3 Media, o sea, no, estás hablando de Antena 3 y de La Sexta. La Antena 3 es una cadena con una línea de centro-derecha, que se ve claramente en los informativos, y La Sexta es una cadena muy vinculada al PSOE y a la izquierda. Yo creo que es una estrategia empresarial. Yo creo que es que, sabes que el dueño de A3 Media es el Grupo Planeta. Es decir, el Grupo Planeta que compró Antena 3 de televisión, pues se lo compró a Telefónica hace ya, no sé, creo que en los años 90. El dueño de A3 Media es, como te decía, el Grupo Planeta. Yo creo que es una cuestión puramente empresarial. O sea, a mí me parece que lo que demuestran es inteligencia. Juegan a todo. Juegan a captar el público que vota al PP o al público de centro-derecha, y también La Sexta hace guiños a los votantes del PSOE y de Podemos. Es decir, es una estrategia empresarial. Lo cual sí que nos debería llevar a reflexionar. Nos lleva a reflexionar de que hay grupos de comunicación que solo piensan en sus intereses económicos, en tener audiencia, en tener rentabilidad, en tener influencia, y que no tienen, digamos, principios editoriales. Yo creo que es que los grupos de prensa deberían tener principios, deberían defender ideas y ser transparentes. Decía Hegel que los periódicos eran la oración matutina, es verdad, o sea, la gente ha comprado siempre los periódicos con los que se identificaba, pero que todos sabían de quién eran y qué defendían. Ahora cada vez es más difícil, ¿no? Y es un buen ejemplo que has puesto, que efectivamente revela que hay empresas como el Grupo Planeta, con estas dos cadenas, pues que está dispuesto a apostar a lo que no les convenga en cada momento.
Sí, hola. Sí, muy buenas. Pedro, un saludo y gracias por tu exposición. Desde el punto de la colación de lo que estás comentando, Ana, desde el punto de vista ético, cultural y sociológico, los futuros jóvenes periodistas, analistas y escritores, ¿cómo ven la profesión, el oficio? Pues actualmente? en las redacciones de los periódicos ha habido una gran renovación generacional. Cuando a mí me destituyeron en El Mundo, en el año 2017, yo era el periodista que tenía más edad y tenía 62 años. No había nadie que tuviera más edad que yo y que llevara tanto tiempo trabajando. Los periódicos, hablo de todos los grandes periódicos nacionales, tienen ahora plantillas de gente muy joven, gente con muy poca experiencia y mucho peor pagada que mi generación. Los periódicos pagaban buenos sueldos. Nadie nos hemos hecho millonario en este trabajo, nadie. Pero teníamos buenos sueldos, teníamos un estatus, teníamos influencia, eso ha desaparecido. O sea, el trabajo periodístico se ha proletarizado. Y hay una nueva generación de periodistas de 30 años, o de menos de 30 años, que son mileuristas. Entonces, esto es un problema, porque incide en la calidad de los periódicos. Cuando yo empecé a trabajar, en los años 70, mi periódico me enviaba a veces a cubrir acontecimientos internacionales, cumbres de la OPE, cumbres de la Unión Europea, ruedas de prensa de multinacionales, del automóvil, etc. Y había una cosa que me impresionaba muchísimo. Yo tenía entonces, no sé, 26 años o 25, que me sentaba con los periodistas y a mi lado había periodistas de 60, de 65 años. Los periodistas de Le Monde, del Guardian, del Financial Times, del Corriere della Sera eran gente mayor, o sea, y a mí me llamaba mucho la atención. Claro, eran personas que llevaban trabajando en los periódicos 30 o 40 años, que eran especialistas con un altísimo nivel de formación, con una influencia enorme, y ese tipo de periodista ha desaparecido. Que ahora hay periodistas jóvenes que manejan muy bien las redes sociales, que saben hacer vídeos, pero periodistas que te sorprende la escasa formación que tienen. Entre otras razones por la edad y la falta de experiencia. Este es un trabajo de experiencia. Claro, cuando ha leído mi currículum Alberto, yo estaba un poco abrumado, pero es que, claro, es que yo llevo trabajando 45 años. O sea, es que esa es la razón. Claro que tengo un currículum muy largo, pero porque llevo 45 años. Entonces, eso cada vez es más difícil, porque hay mucha gente que entra muy joven a esta profesión y que además se va muy pronto. Yo he conocido en la ABC en 3 o 4 casos de periodistas que han tirado la talla a los 30 años porque estaban mal pagados y no tenían motivación. Entonces, esto es un problema y la única forma de solucionarlo es que los periódicos busquen fórmulas de financiación que los hagan viables, que los hagan rentables y que contraten personas mejor pagadas, con más motivación y personas que vean un futuro en el periodismo, no que se vayan a un gabinete de prensa pues porque no pueden casarse, no pueden comprarse un piso. Desgraciadamente el panorama de las redacciones en este país es bastante negativo por eso, porque hay una crisis empresarial y también hay una falta de empresarios de este sector. ¿Hasta qué punto un periodista puede ser objetivo? Bueno, la objetividad, yo no creo en la objetividad, nadie es objetivo, ¿no? La realidad es, la verdad, digo yo, entre comillas, es poliédrica. La realidad tiene muchas aristas, muchas caras. Todos los que estamos aquí, pues, tenemos distintas ideas políticas, vemos la realidad de distinta forma en función de nuestras circunstancias personales, de nuestra profesión, etc. No existe la objetividad, no hay ningún periódico que sea objetivo, porque la objetividad no existe. Lo que existe es la pluralidad. Lo que tiene que existir en una democracia es la pluralidad. Tiene que haber periódicos de derechas, de centro. Tiene que haber cadenas, radio y televisión con distintas orientaciones. Y lo que tiene que haber es una oferta informativa amplia para que la gente pueda elegir. Cada uno compre el periódico que quiera, o sintonice el día que le gusta, o enchufe la cadena con el que él se identifica. Eso es lo que tiene que haber en una democracia, pluralidad. Y así es como funcionan los países democráticos. No sé, en Estados Unidos, por ejemplo, pues tienes
grupos afines casi a Trump, a la extrema derecha, como la cadena Fox, y luego tienes los periódicos de la costa este, como el New York Times o el Washington Post, que son periódicos liberales. Entonces hay una pluralidad, la gente puede elegir, y para mí ese es el modelo. Yo creo que en España también existe pluralidad. Es decir, o sea, aunque yo soy muy crítico y somos muy críticos con la situación de la prensa, en España hoy existe una enorme libertad, existe una gran pluralidad, una gran oferta informativa, y afortunadamente podéis elegir, podéis leer o ver lo que os guste, y para mí eso es lo importante. Yo lo planteo en esos términos, porque lo que no tiene mucho sentido es hablar de objetividad, porque la objetividad para ti será una cosa y para mí será otra. Buenas, a ver, 3 preguntas concretas. Primera, ¿crees que los medios de comunicación pueden decidir unas elecciones? Segunda sería, ¿cómo puede ser la secta de izquierdas si tiene a Marhuenda, a Inda y a Claver fijos y no los quitan? Y tercera, ¿qué opinas de los despidos de Cintora y de Javier Ruiz? Gracias. La primera, si la prensa puede decidir las elecciones, yo creo que no. Bueno, influye, yo creo que influye. La prensa tiene influencia. Por ejemplo, yo creo que el triunfo de Trump hace 5 años en parte se debió al manejo tan inteligente que hizo de las redes sociales y de la prensa. La prensa tiene una influencia, pero yo no creo que con la prensa se ganen elecciones. Yo no lo creo. Es decir, y en España menos. España es un país donde hay muy poca cambio de voto. La gente es muy fiel a las siglas. Hay votantes que siempre votan al PP y otros al PSOE. Yo no creo que la prensa pueda decidir unas elecciones, y menos en España. La segunda pregunta era así, bueno, ya la he contestado, ¿no? Lo de las contradicciones de algunos grupos periodísticos, de cómo es posible que Marhuenda sea el director de La Razón, que es el mismo grupo que La Sexta, y que es el grupo que daba trabajo pues, a Jesús Cintora, por ejemplo. Bueno, porque yo ya lo he dicho, porque yo creo que Planeta tiene un empresario muy inteligente que juega todas las bazas, y que es un grupo que, digamos, entre comillas, vende sus favores tanto a la derecha como a la izquierda, y eso le permite sobrevivir en cualquier situación. O sea, a mí no me gusta, no me gusta lo que hace el grupo A3 Media. Nunca he trabajado en A3 Media y creo que nunca voy a trabajar. A mí no me gusta, pero es una situación de hecho. Y la tercera pregunta era el despido de Cintora y Javier Ruiz. Pues evidentemente creo que ha habido razones ideológicas en ambos casos. Yo no voy a opinar sobre el periodismo que hacen Cintora ni Javier Ruiz. Cada uno tendrá su opinión, pero ha habido razones ideológicas para despedirlos. Lo mismo que ha habido también periodistas del otro signo político que han sido despedidos. O sea, los periodistas estamos sometidos digamos, al escrutinio del poder político y financiero que tiene mucha influencia. O sea, a mí me despidieron del periódico en junio del 17 y me dieron una explicación totalmente coherente. Me dijeron, es que tú eres un periodista molesto. O sea, me vino a decir el editor, es que a ti no te podemos controlar, no te podemos presionar. Y bueno, pues lo entendí. O sea, lo mismo que me habían nombrado, me destituyeron. Pero yo, desde luego, que nunca acepté las presiones. Yo actuaba en función de mi criterio y como a la empresa no le gustaba mi criterio, me destituyó. Pero efectivamente, pues no podemos ser ingenuos. Tenemos que saber el mundo en el que vivimos y los periodistas, pues, somos un trabajo de alto riesgo, en el sentido que lo mismo que te nombran, te pueden destituir. Lo mismo que te dan un programa, te lo pueden quitar porque cambian los intereses de la empresa, porque no les gustas o por razones que sean. Sí, Pedro, buenas tardes. Bueno, primero, gracias por estar aquí. Yo te iba a preguntar una cosa que no sé si no vamos con la línea de lo que acabas de responder, pero bueno, eso de los debates electorales. Quería conocer tu opinión acerca de los debates electorales en general, Es decir, cómo se deciden, cómo se desarrollan y hasta qué punto crees, que eso es lo que igual ya has contestado,
que la intervención de cada candidato o candidata puede influir en la decisión de voto en general. Yo, Aitana, creo, ya te digo, soy muy escéptico. Yo creo que en los debates electorales influyen muy poco. Ya sé que es atípico lo que digo, que hay gente que piensa lo contrario, pero las encuestas revelan que cuando se producen esos debates a 8 o 15 días de las elecciones, prácticamente el 80% del voto está decidido. Y yo creo que lo que se califica de indecisos en realidad no lo están, lo que pasa es que no lo acaban de confesar por las razones que sean. Yo no soy partidario, y también es una opinión muy atípica, muy pocos periodistas piensan eso, no soy partidario de que haya una regulación legal de los debates. No creo que deba regularse, no creo que debe haber una ley que obligue a los partidos a debatir y a los líderes políticos a acudir a las televisiones. Yo creo que eso son opciones de cada líder político o de cada formación. Yo en eso soy liberal, no creo que haya que regular eso. Es verdad que los debates son deseables, que contribuyen a la formación de la opinión pública y también, en cierta forma, al voto. Y sería deseable que hubiera debates, creo que en eso estaremos todos de acuerdo. Pero obligar a los partidos o a los líderes políticos, no. O sea, cuantas menos proscripciones y menos obligaciones haya en el campo de la información, mejor. Yo aquí soy liberal, o sea, soy totalmente liberal. Es decir, igual que me parece ridículo, y lo he escrito y lo he dicho 1000 veces, que haya cuotas en los informativos de las televisiones, que el PSOE tenga 8 minutos, el PP tenga 7 y que Vox tenga 3 y Podemos 4. O sea, eso es absurdo. Eso es absurdo. Porque los medios de comunicación, las televisiones, tienen que ser libres para informar con criterios puramente periodísticos. Y si hoy es noticia a Abascal y le tienes que dar 10 minutos, se lo das. Y si mañana es Sánchez, pues se lo das a Sánchez. Pero lo que no puedes hacer es pautar los telediarios o esos espacios con un cronómetro. Eso es ridículo, no pasa en ningún país. O sea, también soy partidario de que exista libertad en ese campo. Muchas gracias. Hola Pedro, buenas noches. Gracias por todo lo que nos has contado y sobre todo porque yo creo que es todo muy interesante. Pero he oído, las conferencias llaman medios de comunicación como tal, he oído hablar de la prensa, he oído hablar de la televisión, pero no te he oído hablar de la radio. Bueno, yo empecé a trabajar en la radio. Pues eso es lo más bonito. Quiero que me cuentes tu opinión sobre el papel de la radio también en todo este intríngulis, porque los periodistas también están periodistas, tenemos los mismos problemas, me imagino que los de prensa y los de televisión. Y sobre todo también quiero que me hables de los medios de comunicación locales. Si están repuntando, si ahora mismo también hay un hartazgo de todo lo que es nacional por esa falta de credibilidad que hay, y qué te parece a ti, cómo estamos ahora. Los medios locales, las radios locales, yo creo que juegan un papel fundamental, ¿no? en el ámbito de la comunidad en la que trabajan. Yo creo que la cadena en la que tú trabajas, pues con pocos medios, pero hace un trabajo estimable. Aquí, que yo sepa, hay 3 o 4 cadenas locales. Está la tuya, está la COPE, está la SER, y no sé si el Acero también tiene aquí emisora. Creo que no. Bueno, en cualquier caso, la información local es esencial porque está muy pegada al terreno y porque cubre un área que no cubre los grandes medios de comunicación o las cadenas nacionales. Me preguntabas, me decías que he omitido el papel de la radio. Pues la verdad es que sí, ha sido muy desafortunado, pero yo soy un radio oyente. Yo todas las mañanas oigo la COPE, oigo la SER, oigo Onda Cero, oigo Alsina y voy alternando. O sea, la radio tiene unas posibilidades informativas formidables, y no digamos ya la radio local. Yo creo que hacéis un trabajo absolutamente meritorio y no reconocido. Trabajáis con una dedicación y entusiasmo, a veces en medio de grandes dificultades, con muy pocos medios, y yo de verdad que admiro a los periodistas que hacéis radio local o que hacéis prensa local, porque es muy difícil, y también la propia cercanía te hace más vulnerable a las presiones, etc. Pero hacéis un papel esencial. Yo lo único que te puedo decir es que os admiro profundamente y
y que, no sé, hasta cierto punto os envidio, aunque suene como algo que es un cumplido forzado, pero no es verdad. O sea, yo es que me gusta mucho el periodismo de a pie y de hecho siempre he querido ser periodista de a pie. Le pedí a Pedro J. Ramírez, cuando estuve en Opinión en el Mundo a cabo de unos años, a finales de los 90, que me librara del cargo de jefe de opinión y que me dejara salir a la calle a hacer reportajes y a informar, y se rió de mí. Me dijo que mientras fuera director que jamás me dejaría salir de la sección de opinión. Bueno, pues de cualquier forma, la importancia de la radio, mañana a las 11:15, te lo recuerdo que tienes que estar ahí. Por supuesto, Ana, estaré puntualmente, pero me dijiste que a las 11:30, no a las 11:15. Buenas, Pedro. La pregunta mía es un poco cómo ves a la juventud en la cual me encuentro en el aspecto que estáis hablando, sobre todo al principio, tema de cultura, la poca demanda que hay y sobre todo ¿por qué crees que tenemos unas tragaderas tan grandes? Yo creo que tenemos unas tragaderas de que nos da todo igual o no sé qué está pasando ahora. No, yo no tengo esa impresión, o sea, yo no creo, es que siempre, en todas las épocas, tendemos a pensar que las generaciones de antaño eran mejores que las actuales, ¿no? Pero no es verdad, o sea, yo no soy mejor que mi padre, ni tú eres peor que yo, no es verdad. O sea, no es verdad que la juventud sea pasota, que tiene tragaderas, que no le interesa nada. Lo que es verdad es que hay un cambio cultural impresionante. Y vosotros sois la generación de los teléfonos móviles, de las tabletas, con unos hábitos de lectura que no son los que eran. La crisis de los medios también está motivada por la falta de credibilidad de los propios médicos, de los medios, por los errores que hemos cometido. Entonces, se necesita reinventar el periodismo, se necesita hacer un tipo de contenidos que atraigan a la gente, asumiendo que nada va a ser como era hace 20 o 30 años. Es decir, la gente ya no compra los periódicos en los kioscos, la gente joven, ni la gente mayor, no los compra. Es decir, hay que buscar nuevas fórmulas, un tipo de información, unos contenidos que vuelvan a atraer a la gente. Eso es un reto para los periodistas y para las empresas informativas. Pero yo creo que la edad de oro del periodismo está por venir. Yo no creo que la gente ahora lea menos que antes. Yo no creo que tú leas menos que yo. Lo que pasa es que ya no lees de la misma forma. Yo he sido un lector de periódicos y de libros. Y tú a lo mejor entras en las redes y lees media docena de periódicos o sigues a periodistas que te interesan o buscas unos determinados contenidos que antes incluso no estaban disponibles. Se han cambiado los hábitos. Ha desaparecido el mundo de los periódicos de papel. Han surgido una enorme oferta informativa que no existía antes y lo que es verdad es que los medios de comunicación tienen que reinventarse para volver a atraer a la gente y recuperar la credibilidad que han perdido. Bueno, pues aquí hay otra pregunta. Gracias. Otra pregunta sobre los telediarios, que por qué ponen el foco siempre en información que no nos es útil, desgracias, asesinatos, etcétera, accidentes, no solo en el país, sino se van a Estados Unidos, se van a China, y por qué están tan llenos de eso, y luego deportes, da la impresión de que es un poco más político que informativos. Me gustaría saber por qué todos los telediarios optan por lo mismo, no dan información que realmente nos es útil, con la que podemos hacer algo, trabajar, no deprimirnos solamente. Gracias. Bueno, en el periodismo se dice, que ya lo habéis escuchado, que no es noticia cuando un perro muerde a un hombre, sino cuando un hombre muerde a un perro. O sea, es verdad, esto es una caricatura, pero es verdad que normalmente las noticias casi siempre son malas noticias. La felicidad no es noticia, o sea, es noticia pues la guerra que ha habido ahora en Kazajstán, las tensiones de Estados Unidos con Ucrania, los conflictos que existen, por ejemplo, en Asia o en Birmania, en el sudeste asiático. O sea, realmente cuando pones pues, una cadena de televisión
un telediario, pues realmente casi siempre ves malas noticias. Yo creo que es algo inherente también al periodismo, aunque es verdad que ha habido un cambio en los telediarios que no se le escapa a casi nadie. Yo veo, por ejemplo, a veces los telediarios de Telecinco a las 2:30, me parece que es, y me pongo realmente nervioso al verlo, porque todos son sucesos. También hay mucha violencia de género, que es muy importante, no digo que no, pero hay muchos sucesos, mucha violencia de género, muy poca información internacional. A mí no me gusta ese tipo de telediarios, me gusta más el telediario clásico, pero es cierto que a veces, cuando estás comiendo y ves las noticias, pues se te puede quitar las ganas de comer porque ves continuas desgracias, cosas que han pasado por el mundo y no son buenas, pero yo creo que eso es relativamente inevitable. Yo creo que, por ejemplo, los telediarios de televisión española no son malos, son bastante aceptables, creo que tienen un nivel más alto que el resto, también porque tienen más medios y tienen corresponsales. Es decir, yo no tengo la impresión de que los telediarios estén sesgados o que no tengan interés o que se regodeen en cosas que son irrelevantes. Yo creo que en general refleja lo que pasa, con algunas excepciones. O sea, yo no tengo esa impresión. Yo creo que a pesar de todo, pues hay informativos en las televisiones que tienen un nivel alto de calidad y de rigor informativo. Es que esto de los medios de comunicación quiere decir que hay una enorme subjetividad, ¿no? O sea, yo creo que además es lo bueno, que los medios de comunicación pues suscitan muchas emociones y cada uno los ve también en función de sus ideas o de sus prejuicios, y eso es inevitable. Eso sucede en todos los países. O sea, pues en Estados Unidos la gente que le vota a Trump tiene un odio enfermizo hacia el New York Times. Y pues en España, pues la izquierda, por ejemplo, pues puede tener una incomprensión o un rechazo a los medios que considera más identificados con Vox. Eso es inevitable y es lógico. Y lo que insisto, lo importante es la pluralidad. Yo tenía una buena relación con el presidente de la sociedad editora del New York Times, un británico que se llama Mark Thompson, que había sido director de la BBC, y me contó que las ventas del New York Times y sobre todo las suscripciones digitales se habían disparado cuando Trump llegó al poder, que fue espectacular. El periódico en un año duplicó el número de suscriptores digitales. Y eso demuestra a veces también que los periódicos que hacen oposición, los periódicos que están a la contra, pueden sobrevivir porque eso siempre genera muchos más lectores que a lo mejor los lectores que se hacen a favor del poder. Y que mucha gente quiere una prensa crítica, quiere una prensa que denuncie los excesos del poder, que sea crítica con el que gobierna. Y yo tengo esa concepción de la prensa. Es que incluso a mí algunas veces las personas me dicen: no, es que tú eres muy crítico con el PSOE. Sí, soy crítico con el PSOE porque es que gobierna el PSOE, gobierna Sánchez. Cuando estaba gobernando Rajoy me decían en el PP que yo era anti-PP, que estaba obsesionado con la corrupción del PP, es decir, que no era objetivo. Entonces y me decían: no, ¿por qué no le criticas al PSOE o a Sánchez? Bueno, pues porque estabas gobernando Rajoy, ahora gobierna Sánchez y me dicen que soy muy crítico con Sánchez. Pero yo creo que esa es la función del periodista, incomodar al poder. O sea, los periodistas tenemos que ser incómodos para el poder. O sea, nosotros no hacemos amigos con los gobernantes. Tenemos que tener siempre una distancia crítica y tener la suficiente autonomía y libertad para criticar al que manda. Que antes ha comentado que la política es quien impone a los medios, opresión, etc. Y me gustaría saber qué opinas sobre la relación entre la política y los medios, los grupos editoriales, ya que si siempre es la política quien ejerce presión a los medios, o a veces también pues, los medios y los grupos editoriales son quien ejerce presión a los grupos políticos, etc. Bueno, hay una relación de dependencia, de simbiosis, ¿no? que es mala. Yo creo que lo ideal sería una absoluta separación entre los medios y la política, pero no es así. Hay muchos vasos comunicantes. Una de las cuestiones que condicionan mucho el trabajo de la prensa son las filtraciones del poder, de los poderosos, del gobierno,
de la banca, de las instituciones. Es decir, hay un tipo de periodismo que es un periodismo de fuente, que depende mucho de las filtraciones del poder, y eso es muy malo. Se crean unos lazos que son muy perniciosos. Luego también hay dependencia económica. Es decir, hay periódicos como Prisa, la editora del País, que están altamente endeudados. Prisa ha llegado a tener una deuda de 6.000 millones de euros, que ha reducido sustancialmente, pero que era enorme. Entonces eso lo hace muy vulnerable a las presiones de los bancos, y los bancos a la vez son vulnerables a las presiones de los gobiernos. Es decir, Prisa ha tenido, yo creo que ahora ha cambiado la proporción, pero ha tenido 3 accionistas importantes de referencia que eran el Banco de Santander, Telefónica y ¿cuál era el otro? Y yo creo que era la Caixa. Entre los 3 tenían más de un 20%. Claro, imagínate la influencia que esas entidades financieras, esos grupos, tenían sobre la línea editorial y las informaciones del país. Es decir, eso demuestra pues, que efectivamente hay relaciones de dependencia de la prensa del poder político, sobre todo cuando los periódicos han dejado de ganar dinero, cuando están altamente endeudados, eso les hace muy vulnerables. Los periódicos somos muy vulnerables a las presiones políticas. Yo os voy a contar una anécdota muy personal, pero creo que la puedo contar aquí en confianza. Cuando yo era director del Mundo, llegaba por las mañanas, aparcaba el coche, subía a la redacción y había lo que llamábamos una pecera con las secretarias, y yo la decía, una de las secretarias la decía, pásame con Carmen Martínez Castro, que era la portavoz del gobierno de Rajoy. La decía, pásame, seguro que ya te ha llamado esta mañana para protestar por el periódico, y efectivamente llamaba todas las mañanas para protestar por los contenidos del periódico. Yo ya bromeaba, entraba y decía, en vez de buenos días, decía, pásame con Carmen Martínez Castro. Ya era una broma entre las secretarias y yo, pero para que te hagas una idea, es que era continuo, o sea, las presiones eran continuas. Y además es que los políticos, y perdón por esta Cayetana, yo creo que es una afortunada excepción, pero no entienden a la prensa. O sea, que la prensa funciona con otros parámetros y otra lógica. Entonces a mí me llamaban y me decían, oye, ¿por qué no has dado este discurso de Rajoy no sé dónde? Y yo decía, pues porque no me da la gana, porque no ha dicho nada. Entonces es que no, entonces siempre los políticos tienden a buscar claves de casi de conspiración, que no acaban de entender la prensa. Es que los periódicos es un producto perecedero que se hace todos los días, que está sometido a una permanente improvisación y, por supuesto, hay muchos fallos a veces, hay valoraciones que no son correctas, pero no existe ninguna mano teledirigida que diga lo que hay que poner o cómo hay que ponerlo. Por lo menos, mientras yo he trabajado con libertad, y si he aceptado alguna presión, que creo que no, pues habrá sido por mi culpa. Yo de eso nunca me he quejado. ¿Alguna cuestión más? Pues si no hay más cuestiones, a mí, si me permites, me gustaría hacer un titular, ¿no? Porque hemos hablado mucho de economía, y quizá pudiera ser un titular: sin independencia económica no hay independencia editorial, sin independencia editorial no hay esa función del control y de los valores éticos y democráticos que ha ejercido la prensa. Por lo tanto, como parece que la independencia económica es un tema muy importante de los medios de comunicación, yo, Pedro, te invito que cuando reflexionas y como analizas tantas cosas, que a mis compañeros de la Fundación Cantera se lo pongas en común y nos volvamos a escuchar, porque juntar para escucharte, pues que escucharte siempre es una delicia y se aprende muchísimo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Yo quería agradecer vuestra presencia, sé que habéis hecho un esfuerzo, que el día es muy frío, estamos en invierno y Miranda hace mucho frío, y nada, os agradezco mucho la atención, ¿no? Para mí es muy, muy interesante estar con vosotros y también captar vuestro pálpito, vuestra presencia, ¿no? Porque, como ya os he dicho, yo soy un mirandés de pura cepa, de muchas generaciones, y me siento muy identificado con Miranda, ¿no? Como decía el autor inglés, decía que la patria es la infancia, o sea, mi infancia es Miranda, por lo tanto Miranda es mi patria en el corazón, en los sentimientos, que es lo más importante. Entonces, nada, muchas gracias, y bueno, pues si queréis, cuando esto acabe, quedo a vuestra disposición. Ha sido un placer estar con vosotros.